Primero voy a empezar con neuro, con hemo, ahora voy con enfermería. Bueno, espero que la señora nos acompañe, que no tengamos contratiempo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok. Bueno, cuando se te está por terminar, avisa, ¿ok? Igual yo cuando termina la reunión recibo un mail, como les comenté, desde la misma aplicación del MIC, con la hora exacta en que ingresan y salen. Sí, sí, dale, Ojeda, entra y salí y entras, por favor. Bueno, está cargando. Hemoterapia me ve en la pantalla, ¿no? Sí, sí. Si alguien me responde hemoterapia, bárbaro. Está cargando ahora enfermería, a ver que está tardando un poquito. Así arrancamos con la presentación. Ahí está arrancando. ¿Enfermería ve mi pantalla? Bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. Ahí pongo la presentación. ¿Ah? Vamos a arrancar con Neuro 1. Vamos a ver algunos temas fuera de lo que es neuro, como por ejemplo cráneo, articulación temporomandibular y cara, ¿ok? Una vez hagamos esto, ya arrancamos propiamente con neuro, ¿tá? El cráneo, puntualmente, como ustedes sabrán, forma parte de la cabeza, ¿ok? La cabeza, principalmente su constitución es ósea, ¿tá? Todos nosotros decimos esto cabeza, pero en realidad vamos a ver que la cabeza tiene una parte denominada neurocráneo o cráneo propiamente dicho, ¿tá? Que lo estoy delimitando acá. Y luego lo que tenemos hacia anterior es lo que se denomina macizo facial o también denominado viscerocráneo. ¿Queda claro? ¿Me siguen? Sí. Responden, les agradezco, ¿ok? Así sé si están o no están. Sí, sí. Solamente veo la pantalla, por eso. Bueno, entonces tenés el cráneo, el neurocráneo y el viscerocráneo, obviamente están sujetos o fijados a lo que es la región del cuello, ¿no? ¿Tá? El cuello me comunica el cráneo, mejor dicho, la cabeza, con el tórax, ¿tá? Vamos a observar estructuras óseas que me van a formar el cráneo, ¿ok? Como así también el viscerocráneo. ¿Estamos? Por ejemplo, en color naranja vemos representado al hueso frontal, ¿tá? Que se articula hacia posterior y superior con estos dos huesos pares, que son los huesos parietales, a través de articulaciones fibrosas, ¿tá? Las sinartrosis inmóviles, ¿ok? A través de las suturas. ¿Vamos? Entonces tenemos la sutura coronal y hacia arriba la sutura sagital. ¿Ok? Por favor, si no hablan o no van a decir nada o no van a preguntar nada, apaguen los micrófonos, por favor. ¿Estamos? Sí. Bien. Y lateralmente vamos a tener esta sutura denominada sutura lamboidea. ¿Está? Vamos a observar que el cráneo propiamente va a estar formado por el hueso frontal, que es uno, dos huesos parietales, que son dos, que lo hemos representado en color
azul, ¿tá? Dos huesos temporales representados en color verde. Sepan que el temporales tiene una porción escamosa y una porción petrosa, ¿tá? Tenemos también, perdón, al hueso esfenoides. Al hueso esfenoides representado en color amarillo. Este forma parte de lo que es la base del cráneo, ¿tá? El hueso etmoides, representado acá en color verde, que forma parte de la constitución de las cavidades nasales, acuérdense, ¿tá? Por otro lado, vamos a tener los huesos que forman el macizo facial, que van a ser el maxilar, los cigomáticos o hueso malar, el mandibular, la mandíbula, ¿tá? Los huesos propios de la nariz. ¿Queda claro? ¿Me siguen, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver que en la cavidad, más precisamente en la cabeza, vamos a encontrar compartimentos o regiones. Puntualmente vamos a ver acá representado en color naranja la región del cráneo. ¿Tá? Acá en verde vemos el oído, ¿ok? Después tenemos lo que son partes del macizo facial propiamente, por eso hablamos de viscerocráneo, ¿tá? La órbita, la cavidad orbitaria que va a alojar al globo ocular, principalmente, ¿tá? La cavidad nasal, que se va a comunicar a través de la lámina cribosa del etmoides con la cavidad craneana. En relación a la cavidad nasal, vamos a ver los senos paranasales, ¿tá? Y hacia inferior de la cavidad nasales vamos a ver la cavidad oral, ¿ok? Si nosotros hacemos un esquema representativo un poco más sencillo, podemos observar, ¿tá? Lo que es la cavidad craneana, representado en este cubo, o en este rectángulo, en comunicación con esto que son los oídos. Tenemos un oído derecho, un izquierdo. ¿Cómo se comunica con la cavidad craneana? Las cavidades orbitarias, ¿ah? Hacia inferior las cavidades nasales, que son dos, y a más inferior la cavidad oral, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Acuérdense que las cavidades nasales, en comunicación con los senos paranasales, hacia anterior tienen la abertura denominada narinas y hacia posterior las coanas, ¿está? Y la cavidad oral hacia anterior tiene la hendidura bucal y hacia posterior lo que es el istmo de las fauces o el velo del paladar. ¿Estamos? O istmo orofaríngeo. ¿Queda claro? Bárbaro. Entonces, veamos este cráneo articulado en su totalidad. Vamos a ver que hay puntos craniométricos que sirven más que todo como reparos anatómicos para ver la edad de una persona, ¿tá? Más que todo de uso forense, como por ejemplo son el terion, el asterion, ¿tá? El gonion, que es el ángulo de la mandíbula, ¿tá? El nation, puntos craniométricos, ¿ok? Lo que podemos observar ahí con esa paletita de colores es cómo cada huesecito o cada hueso que forma el cráneo tiene una disposición y una ubicación particular. Por ejemplo, el hueso frontal está ubicado hacia anterior y superior, ¿tá? Luego, hacia atrás vamos a tener el hueso parietal y más hacia atrás el hueso occipital, ¿ok? En la parte más inferior vamos a tener en relación al hueso frontal los huesos nasales, ¿tá? Que son dos, uno derecho y uno izquierdo. El hueso lagrimal, que forma parte de la pared medial de la cavidad orbitaria, ¿tá? Vamos a ver al hueso cigomático, o también denominado malar. Vamos a ver al hueso esfenoides, ¿tá? Que este forma parte del cráneo, del neurocráneo. Vamos a ver al hueso etmoides por delante, que también va a formar límites, ¿tá?
medial de lo que es la cavidad orbitaria, ¿ok? Vamos a ver el hueso temporal acá, puntualmente, ¿tá? Con su porción escamosa y su porción petrosa, ¿ok? El hueso temporal, puntualmente la porción petrosa, me va a formar lo que es el oído, el conducto auditivo, ¿ok? Por eso que el oído se divide en tres porciones: el oído externo, que va a encerrar al conducto auditivo externo junto con el pabellón auricular; el oído medio, ¿tá? Que es la que está en comunicación con la nasofaringe; y por último el oído interno, ¿ok? Que va a tener todo el aparato para producir la audición. ¿Estamos? El hueso maxilar hacia el superior, ¿tá? En relación con la mandíbula. ¿Queda claro? Al maxilar la pueden encontrar con el nombre de maxilar superior y a la mandíbula con el nombre de maxilar inferior. ¿Queda claro, chicos? ¿Me van siguiendo? Sí. Acá en esta imagen, si me aparece la imagen, ¿ah? Ahí vamos. ¿Qué corte se aplicó en este cráneo, o en esta cabeza, mejor dicho? Un corte sagital, donde estamos viendo la porción derecha o izquierda de la cabeza. Derecha. Desde el lado interno. ¿Lo ven? Por Sí. eso hablamos de una vista medial o interna, ¿ok? De la porción derecha de la cabeza o el cráneo, ¿está? Donde podemos observar puntos craniométricos como el lacio, ¿está? El bregma, el vértex, ¿tá? El lambda, el inio, que va en relación a la protuberancia occipital externa, el opistion, el bastion, ¿ok? Son los puntos craniométricos para delimitar el ancho, el largo, la altura, el fondo. ¿Me explico? ¿Ah? ¿Queda claro, chicos? Y ahora, si nosotros lo pintamos con colores, también vamos a ver las relaciones de los huesos que acabamos de nombrar en la imagen anterior. Por ejemplo, el frontal. Si me aparece el frontal, acá. ¿Tá? Anterior, vean cómo forma el seno frontal en comunicación con la cavidad nasal. El hueso parietal, cómo se articula el hueso parietal con el frontal hacia anterior y hacia posterior con el hueso occipital. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Vemos, por ejemplo, los huesos propios de la nariz, los huesos nasales. Acá el etmoides, como vemos la lámina cribosa del etmoides, permitiendo la salida de los filetes olfatorios de la cavidad olfatoria, de la cavidad nasal, perdón. ¿Tá? Vemos la apófisis crista galli, vemos el tabique del etmoides, separándome una cavidad nasal con respecto a la otra. ¿Tá? Hacia posterior vemos cómo se relaciona con el hueso efenoide, vemos acá la silla turca, ¿tá? Donde se va a posicionar la glándula pituitaria o glándula hipofisaria, el seno efenoidal, en comunicación con la cavidad nasal, ¿tá? El hueso temporal, vemos por ejemplo el peñasco del hueso temporal, ¿tá? Vemos el foramen auditivo interno, ¿ok? Y dentro de este peñasco se va a encontrar alojado el oído interno, ¿tá? Lo que es el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares, ¿ok? Vemos hacia inferior el maxilar en relación hacia superior con el vómer, que también forma parte de la constitución del tabique nasal, ¿tá? El hueso palatino, constituyéndome el paladar duro, el techo de la cavidad oral, ¿se acuerdan? ¿Me siguen? Bárbaro. Algo que quiero remarcar, antes de avanzar acá, que los comento para que lo vayan procesando,
Yo saco los huesos nasales, saco el maxilar, ¿tá? Saco la mandíbula, saco el hueso cigomático malar, me queda el cráneo. ¿Eso qué no? Esto es cráneo. ¿Sí o no? Sí. Bárbaro. El cráneo se va a dividir en lo que se denomina la base del cráneo, ¿tá? Y la calota, que sería la tapita del cráneo. ¿Cómo se obtiene eso? Haciendo un corte oblicuo a nivel de la glabela hacia anterior y a nivel de la protuberancia occipital externa hacia posterior. Yo corto de esta manera, ¿tá? Y obtengo la base del cráneo y la calota, ¿ok? ¿Me siguen? Sí. A la vez, la base del cráneo, que es la parte del cráneo, se divide en endocráneo, que es lo que estamos viendo acá, y exocráneo, que estaría por fuera. Entonces, en esta imagen, que les voy a mostrar ahora, ahí, estoy viendo la base del cráneo, lo que es el exocráneo. ¿Está? ¿Queda claro? Es una vista inferior, ¿ok? ¿Me siguen? Bárbaro. Nosotros podemos identificar acá el paladar duro, el maxilar y el palatino, ¿está? Acá estaríamos viendo las cavidades nasales hacia superior y de acá para abajo, ¿tá? O lo que sería de acá para arriba, según como lo mires, estaríamos viendo el techo de la cavidad oral. ¿Me explico? Este es el maxilar o maxilar superior, ¿tá? Ambos maxilares hay una sutura que es la sutura palatina media, ¿tá? Vamos a ver hacia los laterales, en la parte posterior, otras fisuras, ¿tá? Que tienen que ver con las articulaciones que se forman, como la fisura efenopetrosa, ¿tá? La fisura petrooccipital y la sutura occipitomastoide. ¿Estamos? Son reparos anatómicos hacia el cráneo, lo que es el exocráneo, ¿tá? Después lo que podemos observar también es la fisura orbitaria superior, inferior, perdón, ¿tá? Vamos a ver accidentes óseos como la apófisis estiloide, que solamente se ven en la base del cráneo, la apófisis mastoide, el tubérculo faríngeo, acá es donde se fija la faringe, la protuberancia occipital externa. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Me siguen? Muy bien. Obviamente van a haber estructuras y elementos que se originan dentro de la cavidad craneana, ¿tá? Y que luego emergen. Por ejemplo, vamos a ver esta estructura, este foramen denominado foramen magno o foramen occipital, ¿tá? Me va a permitir la salida, por ejemplo, del bulbo olfatorio que luego se continúa como médula espinal. Me va a permitir el ingreso, por ejemplo, de la arteria vertebral, ¿tá? Para ingresar en el cráneo. ¿Ok? ¿Me siguen? Así también hay otros forámenes, como por ejemplo el agujero oval, que lo veo tanto de afuera como de adentro. ¿Tá? Por ejemplo, veo el conducto del nervio hipogloso, que también lo veo tanto de afuera como de adentro. Veo al agujero yugular, ¿tá? Que lo veo tanto de afuera como de adentro. El conducto carotidio, ¿tá? Y el agujero espinoso. En pocas palabras, quiero decir que estos forámenes, estos agujeros, no cambian su nombre de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, como quieran tomarlo, ¿tá? Lo veo tanto del lado interno como del lado externo, ¿ok? ¿Me siguen? Sin embargo, hay otros forámenes que aparecen, como por ejemplo el agujero estilomastoideo, que solamente lo veo en la parte externa, ya que es la continuación, ¿tá? Del conducto auditivo interno para permitir la salida, por ejemplo, del nervio facial, ¿ok? El nervio facial en sí, dentro del cráneo, se introduce por el conducto auditivo interno, ¿tá? Y luego sale por el agujero estilomastoideo, ¿ok? ¿Me siguen?
El conducto, ¿cómo? Ah, el nervio facial. ¿Está? Después tengo, el- solamente se ve de la parte externa. ¿Está? Como así también el conducto condilio posterior, que también solo lo vemos en la parte externa, y como así también vemos el conducto auditivo externo, que también lo vemos solo en la parte externa. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Me siguen, chicos, chicas? Sí, sí. Muy bien. Y obviamente vamos a identificar las estructuras óseas, ¿ven? Con colorcito vemos, por ejemplo, al maxilar, ¿tá? Al hueso frontal, a los huesos parietales, que lo vemos acá, bien de lateral, ¿tá? Al hueso palatino, acá en relación con el maxilar, ¿tá? Al vómer, al cigomático, o malar también denominado, este es el que forma los pómulos a nivel de la cara, el esfenoides, que lo vemos acá, el temporal, que lo vemos acá, ¿tá? Hacia los laterales e inferior, y por último, el hueso occipital. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Eh? Este agujero magno, también denominado agujero occipital. ¿Ah? Muy bien. Sí. No necesariamente son las cosas más relevantes e importantes. Por ejemplo, saber que el hueso temporal tiene dos porciones, una porción escamosa y una porción petrosa. ¿Tá? Conforme vayamos explicando la clase, van a ver las cosas relevantes que se van marcando de cada hueso. ¿Ok? Sí, sí, sí. Ustedes siempre quédense con lo más relevante que nosotros marcamos, que es lo que ustedes tienen que tener presente. ¿Tá? Sí, la realidad es que cada hueso tiene su descripción particular, su descripción propia. Las porciones que tiene, los accidentes óseos que presenta. Nosotros remarcamos lo más importante. ¿Me explico? Porque si no, no llegamos ni ahí. ¿Está? Bueno, desde una vista frontal vemos, como les comenté, el cráneo o el viscerocráneo. Si yo saco los huesos nasales, ¿tá? Saco el maxilar, como lo ven acá, ¿tá? Saco el hueso cigomático y saco la mandíbula, me queda el cráneo y desaparece la expresión de rostro de la cabeza. ¿Me explico? Entonces, por eso hablamos de neurocráneo y viscerocráneo, ¿está? O macizo facial. Lo que se observa es que a nivel del macizo facial vemos estas dos cuencas, ¿está? O estas dos fosas, denominadas fosa orbitaria derecha, fosa orbitaria izquierda. Después vemos las cavidades acá, nasales, ¿está? Donde podemos observar un tabique que los separa, que es el tabique nasal, los cornetes, o también denominados conchas, ¿está? ¿Me siguen? ¿Alguien quiere decir algo? Perdón. Yo escucho.
Bien. A ver. Tendría que ir para acá. El nacio es un punto craniométrico, donde casualmente es el punto más alto de lo que es el macizo facial, ¿entendés? Que tiene que ver casualmente con la articulación entre los huesos nasales y el hueso frontal. ¿Ah? El latium es el punto más inferior, ¿ok? Que va en relación a la mandíbula. ¿Ah? A ver, te muestro esta imagen, a ver si con esta imagen lo entendés. Primero, te muestro esta. Ahí tenemos la cabeza. Esto es la cabeza, ¿sí? Para quien me estaba preguntando, la cabeza. Si yo saco lo amarillo de acá, imagínate, saco lo que está acá en un color medio lila, oxidado, no sé, despintado, que es el maxilar. Saco los huesos de la nariz, ¿tá? Y saco la mandíbula, que me queda? El cráneo, ¿ok? ¿Tá? Se llama cráneo o neurocráneo porque va a contener al sistema nervioso central, principalmente los hemisferios cerebrales y el tronco del encéfalo, ¿ok? Si yo saco esto, da la casualidad que el hueso frontal forma parte del neurocráneo principalmente, pero también forma parte de lo que es el viscerocráneo. Si yo cortara el hueso frontal por acá, me quedo con todo este circulito, me queda el rostro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a eso se denomina viscerocráneo o macizo facial. ¿Por qué se llama viscerocráneo? Porque va a contener estructuras importantes como son los glóbulos oculares. ¿Ah? Acá, por ejemplo, va a posicionarse la glándula parotidia. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, por eso se denomina viscerocráneo. Y también porque va a alojar músculo, va a prestar la atención a los músculos de la mímica. ¿Estamos? Entonces, ahora te muestro esta imagen que viene y ahí te puedo, se ve, se separa, como te decía, los huesos nasales, el maxilar, la mandíbula, ¿tá? El hueso malar, y te queda el cráneo o neurocráneo. ¿Quedó claro ahora sí? Muy bien. Estamos acá. ¿Tá? Vuelvo a repetir, en esos puntos craniométricos como el nación y el nation, son puntos de referencia, por ejemplo, para identificar, o mejor dicho, determinar el diámetro de la cabeza, si es más ancho, si es más angosto, si es más alto, si es más bajo. ¿Me explico? Esto es más que todo para estudios forenses. ¿Tá? Bueno, vamos a lo que nos interesa. Vemos desde la vista anterior cómo está articulado y constituido los huesos que me van a formar tanto el cráneo como el viscerocráneo, como el hueso frontal, los huesos nasales, el maxilar, ¿tá? El cigomático hacia los laterales, como así también los temporales. La concha inferior, sepan que la concha nasal inferior, ¿tá? Es un hueso aparte, no forma parte del humoides. ¿Estamos? La mandíbula, ¿ok? El hueso lagrimal. Claro, los que forman cornete también se denominan concha. ¿Ah? Hueso lagrimal, que forma la pared medial de la cavidad orbitaria, de la cavidad orbitaria, perdón, el mover, que forma parte del tabique nasal, ayuda a la constitución de la formación del tabique nasal. ¿Tá? Vemos al etmoides ahí adentro, ¿tá? Formándome las cavidades nasales, los huesos parietales, y por último, el hueso esfenoides. ¿Queda claro, chicos? Muy bien. Articulación temporomandibular. La pueden encontrar con estas siglas ATM de articulación, la T de temporal y la M de mandíbula.
¿Está? Articulación temporomandibular. ¿Ok? Por parte del hueso temporal, van a ver que hay una superficie articulable denominada fosa mandibular, ¿está? Y por otro lado vamos a ver este tubérculo, que es el tubérculo articular. Dos accidentes óseos que forman parte de la articulación, ¿ok? Por parte de la mandíbula vamos a tener la cabeza o cóndilo de la mandíbula, ¿está? ¿Queda claro? El cóndilo de la mandíbula en una boca cerrada va a estar posicionada sobre la fosa articular. Toda superficie articular está revestida por cartílago hialino, ¿ok? ¿Y qué es lo que se aprecia acá? Un fibrocartílago, un disco articulable, que me va a separar la superficie articular en dos cavidades, una cavidad superior y una cavidad inferior. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Estamos? El tipo de articulación es una sinovial, pero está dentro del grupo de las bicondilias. ¿Ah? Se puede decir que la articulación entre el cóndilo de la mandíbula, o sea, la cabeza de la mandíbula, y la fosa mandibular es una condilia. ¿Está? Pero cuando la boca se realiza la apertura de la boca, ¿lo ven? ¿Me siguen? Muy bien. El disco articular se amolda al movimiento, ¿tá? Permitiéndome la articulación entre el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula, constituyéndose ahí la articulación bicondilia. ¿Ok? Vuelvo a repetir, articulación bicondilia, no una doble condilia. La doble condilia es la que se da entre la articulación femorotibial. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Este movimiento que se va a realizar hacia anterior y hacia inferior, ¿está? Hacia anterior se denomina protusión y hacia inferior la depresión. Se logra gracias a este músculo que es el pterigoideo lateral principalmente, ¿está? Es el que te permite la movilización de la mandíbula, ¿ok? ¿Estamos? Como todo disco, como toda articulación del tipo de las sinoviales, presenta una membrana sinovial, ¿tá? Va a presentar una cápsula que va a contener a todas las superficies articulares, va a haber ligamentos de refuerzo, ¿tá? Como por ejemplo el ligamento lateral, o también denominado temporomandibular, ¿tá? Un ligamento medial que es el esfenomandibular y un ligamento hacia inferior y posterior, que es el ligamento estilomandibular, porque va de la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula, lo que sería el gonio. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Está? ¿Me siguen, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Sí, la cavidad articular, la cavidad articular, la cápsula, que tiene la articulación porque es del tipo de las sinoviales, de artrosis, ¿está? Va a contener una membrana sinovial que va a tapizar la cavidad articular, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿ok? Esta cápsula articular va a estar reforzada por ligamentos, que van a ser el ligamento lateral, o también denominado temporomandibular, ¿tá? Por otro lado, el ligamento esfenomandibular, que está del lado interno, o el medial, ¿tá? Y por otro, un ligamento inferior y posterior, que va a ser el estilomandibular, porque va de la apófisis estiloides al ángulo de la mandíbula. ¿Queda claro? Buenísimo. ¿Ah? Y acá podemos observar cómo es el movimiento de ascenso y descenso de la mandíbula, más precisamente hacia anterior
¿tá? Porque tengan en cuenta que esto se moviliza hacia anterior cuando se produce la apertura, y hacia inferior hablamos de protusión y de presión. El movimiento inverso sería al revés, en ese sentido, ¿tá? Hacia atrás y hacia superior, el movimiento hacia atrás, o sea, el movimiento contrario a la protusión es la retracción, y el movimiento contrario a la depresión es la elevación. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna duda con esto hasta acá? Muy bien, cara. Sepan que la cara se va a dividir en regiones, ¿tá? Ahí vamos a ver en la parte media, de superior a inferior, la región frontal, la región nasal, la región labial, la región mentoniana, ¿ok? De la región nasal hacia los laterales, además de la región orbitaria, vamos a ver la región infraorbitaria, la región cigomática y bien hacia lateral, la región temporal. ¿Ah? A la altura de la región labial, vamos a ver la región bucal o geniana. ¿Ah? Desde una vista lateral observamos lo mismo. Vemos la región nasal, la región labial y mentoniana. Hacia los laterales vamos a tener, además de la región orbitaria, la infraorbitaria, la cigomática, y en relación a la parte superior vamos a tener la región frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Queda claro? Esta es una división anatómica en relación a las porciones que se puede delimitar en la cara, ¿ok? Pero desde el punto de vista, sí, el oído, no, es la región auditiva, es la región auditiva, ¿está? No, 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 no hay problema, ¿está? O sea, la región auditiva está entre la región temporal y la región bucalo-geniana. ¿Estamos? ¿Queda claro? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la clasificación, los grupos musculares, ¿tá? Esto, por ejemplo, lo tiene organizado así el PRO, donde vamos a hablar de epicráneo, y vamos a ver que el epicráneo va a estar formado por un músculo denominado occipito frontal, donde va a tener un vientre frontal, ¿está? ¿Estamos? Que se va a insertar por un lado en la zona de la ceja y la glabela hacia la galea aponeurótica, va a estar inervado por el nervio facial. Este puntualmente te eleva la ceja y arruga la frente. ¿Ok? Ese occipito frontal obviamente va a tener un vientre hacia posterior, que va a ser el vientre occipital, que lo marco ahí. ¿tá? Este se va a insertar en la línea nucal suprema y la galea aponeurótica y va a estar inervado por el nervio facial. Todos los músculos de la mímica están inervados por el nervio facial desde ya les digo, ¿ok? Vamos a tener los periorefaciales palpebrales, donde vamos a ver al orbicular del ojo con sus dos porciones, una porción palpebral y una porción orbitaria, ¿está? También inervadas por el nervio facial. ¿Queda claro? Las inserciones y la acción de cada uno, ahí lo tienen escrito, ¿está? Vamos a seguir con el corrugador superciliar. Este puntualmente, como verán, también está inervado por el nervio facial, produce pliegues verticales en la frente. ¿tá? Después tenemos a este que es el depresor superciliar, que se inserta a nivel del dorso de la nariz. No lo marcamos porque no se llega a apreciar. Es un músculo bastante rudimentario. ¿tá? Después tenemos los periorifaciales nasales, o sea, los que están en relación a la nariz. ¿Ok? Vamos a tener al prócer, ¿tá? Este músculo que está acá. Se inserta por un lado en la raíz de la nariz, piel por encima de la nariz. ¿tá? Este te va a tirar la piel de la frente. ¿Estamos? Después tenemos al nasal, que lo marco ahí. ¿tá? Este va a tener una porción transversa y una porción alar. ¿Estamos?
Después vamos a tener al músculo depresor del tabique nasal, ¿tá? Ahí, este puntualmente se va a insertar en la pared alveolar sobre el diente incisivo medial al tabique nasal cartilaginoso. Este te va a deprimir el vértice de la nariz, ¿está? Después tenemos los porios periorifaciales de la boca, donde vamos a ver al orbicular de la boca, ahí. Este va a tener también dos porciones, una porción marginal y una porción labial. Obviamente inervado por el nervio facial, ¿ok? Después tenemos al depresor del ángulo de la boca, que sería este que está acá, que también va a estar inervado por el nervio facial. Vamos a tener al transverso del mentón, ¿tá? Que no se ve, que no se aprecia. Vamos a tener al risorio, que sería este que está acá, ¿tá? También inervado por el nervio facial. Vamos a tener al cigomático mayor, ¿tá? Y si hay un cigomático mayor, hay un cigomático menor, y es este que está acá, ¿tá? Después tenemos al elevador del labio superior, que sería ese, ¿tá? Después tenemos al elevador del labio superior y del ala de la nariz, que sería este que está acá, ¿ok? Todos inervados por el nervio facial, ¿tá? Después tenemos al depresor del labio inferior, que sería ese que está ahí, y al elevador del ángulo de la boca, que sería ese que está en lo profundo, ¿ok? Por debajo del cigomático menor, ¿tá? El buchinador, que sería ese que está más lateral en relación al cigomático mayor, ¿tá? Y por último tenemos al mentionano, ¿tá? ¿Queda claro? Todos inervados por el nervio facial. Por último, los periorifaciales auriculares. Vamos a hablar de los auriculares anterior, ¿tá? El superior y el posterior. ¿Ok? ¿Queda claro? Y tenemos este músculo también inervado por el nervio facial, que es el platisma, ¿tá? Que este forma parte de lo que es más principalmente la región del cuello. ¿Ok? Es el músculo más superficial de la región del cuello. ¿Queda claro, chicos? Muy bien. Vamos a retomar cráneo. Entonces les había dicho que el cráneo, si ustedes observan, yo saco esto, saco a este hueso que es el maxilar, saco a este hueso que es el cigomático, saco a esto que es la mandíbula, lo borro, me queda el cráneo. ¿Estamos de acuerdo? Al cráneo, a través de dos accidentes óseos que son hacia anterior la glabela y hacia posterior la protuberancia occipital externa, trazo una línea oblicua de esta manera y corto el cráneo, voy a obtener la parte superior denominada la tapa del cráneo o calota, y la parte inferior se denomina base del cráneo, ¿está? La calota, lo vemos acá, una vista superior y una vista inferior, principalmente va a estar constituido por las suturas de las articulaciones de los distintos huesos, como por ejemplo el hueso frontal, ¿tá? El hueso parietal, acuérdense que son dos, y hacia posterior el hueso occipital. Tenemos la sutura coronal, ¿tá? Me permite que se forma por la articulación entre el frontal y los dos huesos parietales. Tenemos la sutura sagital, que se produce entre la articulación principal de los dos huesos parietales, y hacia posterior la sutura lamboidea, que se da entre los dos huesos parietales y el occipital. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y después lo que tenemos son puntos de entrecruzamiento de las articulaciones, como por ejemplo el bregma hacia anterior y hacia posterior el lambda. ¿Ah? Tengan en cuenta que esta parte
se forman las famosas fontanelas a nivel de la porción anterior y en la porción posterior. ¿Está? Queda claro lo que comúnmente, coloquialmente, llaman el mollerito de los bebés. ¿Sí? Es una parte blanda, casualmente, porque es de constitución cartilaginosa, ya que el hueso, el cráneo, la cabeza va a empezar a crecer y a desarrollarse un poco más. ¿Estamos? ¿Me siguen? Muy bien. También tienen repercusión, por ejemplo, en lo que es el pasaje por el canal del parto. O sea, tengan en cuenta que el canal del parto es una cosa así, que se dilata un poco, pero bueno, la cabeza es como que se va comprimiendo un poco. ¿Ok? Si no tuviéramos esas porciones cartilaginosas, sería muy complicado. ¿Tá? Desde el lado interno vamos a ver hacia anterior la cresta frontal. ¿Tá? Vamos a ver el origen del surco seno sagital superior, transverso superior, longitudinal superior, ¿tá? Que va de frontal hacia el occipital. ¿Estamos? Y bueno, en la base del cráneo, como le dije, lo dividimos en endocráneo, que es lo que estamos viendo ahora, y el exocráneo, que es la imagen que les mostré hace un rato. ¿Ok? ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, el endocráneo vamos a ver que pues, se divide en tres fosas. ¿Tá? Una fosa cerebral anterior, una fosa cerebral media y una fosa cerebral posterior. ¿Tá? Empecemos con la fosa cerebral anterior. Ahí. ¿Tá? ¿Lo ven? ¿Me siguen? Estamos acá, en el punto, en el área roja, ¿ok? Hacemos una extracción de esa porción y obtenemos esto. Y vamos a ver que los reparos anatómicos que se observan en la fosa cerebral anterior, en la línea media, tenemos a la cresta frontal, al agujero ciego, a la apófisis crista galli o crista galli, ¿tá? Y al cuerpo del efenoides. Hacia los laterales vamos a tener en la parte media del hueso etmoides, en relación a la apófisis crista galli, hacia el lateral, la lámina cribosa de la etmoides, por esa lámina que forma el techo de la cavidad nasal, se comunica la cavidad nasal con la fosa cerebral anterior, ¿tá? Y por donde ingresan los filetes olfatorios. Más hacia lateral, vamos a ver las alas menores del efenoides, que luego hacia la porción medial me forman las famosas apófisis clinoides anteriores. ¿Ok? ¿Queda claro? Y si no les quedó claro, ahí tienen un pequeño resumen para que ustedes lean después. ¿Está? ¿Estamos? Seguimos. Fosa cerebral media. ¿Está? Obtenemos esa imagen. Y vamos a ver que en la parte media de la fosa cerebral media vamos a ver la fosa hipofisiaria, también denominada silla turca. ¿Está? En esta fosa hipofisiaria o silla turca se va a alojar, se va a posicionar la glándula hipófisis o glándula pituitaria. ¿Está? ¿Queda claro? Muy bien. Después podemos observar hacia los laterales, en la parte anterior, en relación a las apófisis clinoides anteriores, que lo vemos acá, las apófisis clinoides medias, y en la parte posterior, vemos las apófisis clinoides posteriores. ¿Estamos? Hacia los laterales vamos a ver el ala mayor del efenoides. ¿Está? Aprovecho para comentarles, en la fosa cerebral anterior no les comenté, pero tenemos que está constituido principalmente por el hueso frontal, el etmoides y el efenoides. ¿Está? La fosa cerebral media va a estar formada por el efenoides, el hueso temporal y el hueso parietal. ¿Estamos? Entonces, por eso vemos
que las alas mayores del esfenoide me forman la fosa cerebral media. ¿Tá? Después vamos a ver como accidentes óseos también la fisura orbitaria superior, o también denominada hendidura esfenoidal, el conducto óptico, ¿tá? Estos dos forámenes o estas dos aberturas me van a comunicar la fosa cerebral media con la cavidad orbitaria. ¿Ok? ¿Me siguen? No, fosa superior no. Anterior, media y posterior. La anterior, igual lo tienen acá, chicos, ¿eh? Acá lo tienen, ¿ven? La fosa cerebral anterior está constituida por el hueso frontal, etmoides y esfenoides. ¿Ah? Muy bien. No, no, todo bien. Bueno, pero nos habíamos quedado acá, ¿ok? Se me tilda la compu. A ver si aparece. Ahí, ¿está? Bueno, nos habíamos quedado acá. Después lo que tenemos son forámenes hacia laterales. De anterior a posterior vamos a tener el agujero redondo, ¿está? Hacia posterior y lateral el agujero oval, ¿está? Tanto de este lado como de este lado. Y más hacia lateral el agujero espinoso, ¿ok? ¿Estamos? El agujero redondo lo pueden encontrar con el nombre de agujero redondo mayor y al agujero espinoso como agujero redondo menor. ¿Ah? Vamos a observar, por ejemplo, el agujero rasgado o lacerado, ¿tá? Y en relación también con ese agujero rasgado o lacerado, vamos a ver la abertura del conducto carotídeo. Como les comenté, el conducto carotídeo tanto se ve desde el lado interno como del lado externo. Por ese conducto carotídeo va a ingresar la arteria carótida interna hacia la cavidad craneana. ¿Ok? ¿Vamos? Por ejemplo, por el agujero oval va a salir B2, o sea, el ramo maxilar del nervio trigémino, y por el agujero oval va a salir B3, que es el ramo mandibular del nervio trigémino. ¿Está? ¿Queda claro? Después podemos observar una depresión denominada depresión trigeminal, que es la impronta que deja el ganglio trigeminal o también denominado ganglio de Gasa. ¿Tá? Y también lo que podemos observar es el techo del tímpano, que es el techo de la cavidad del oído interno. ¿Ok? ¿Vamos, chicos? Y ahí tienen todo el resumen que les estaba explicando. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Sigo. Por último, la fosa cerebral posterior. Ahí podemos observar que principalmente va a estar constituido por el hueso occipital. Acá puntualmente se va a alojar el cerebelo. En la fosa cerebral posterior va a estar ocupado principalmente por el cerebelo. Vamos a ver que también en su constitución va a participar la porción petrosa del hueso temporal, ¿tá? El hueso parietal y, como les comenté, principalmente el hueso occipital y parte del esfenoides. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces tenemos acá, puntualmente en relación al foramen magno, que es dependencia, vamos a ver algo que se llama clivus, ¿tá? Que es ahí donde se va a posicionar la arteria, el tronco basilar, ¿ok? Vamos a ver el conducto del hipogloso, por donde va a salir el nervio hipogloso, el conducto auditivo interno, el agujero yugular. Acá puntualmente se va a originar la vena yugular interna y va a recibir la desembocadura del seno sigmoideo, ¿está? Casualmente vemos la impronta. Vamos a ver ahora, ¿está? Seno sigmoideo, ¿está? Del seno transverso, sigmoideo acá, transverso, ¿ok? Y vamos a ver acá, por ejemplo, la protuberancia occipital interna y la cresta occipital interna. ¿Estamos?
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Igual ahí lo tienen escrito. ¿Pregunta? ¿Ninguna? Bueno, sigo entonces. Bueno, vamos a hablar de los componentes del tejido nervioso, ¿ok? El tejido nervioso principalmente va a estar formado por neuronas, ¿está? Saben que el tejido nervioso es uno de los 4 tejidos principales del cuerpo humano. Su constitución principal va a ser por las neuronas. Las neuronas se van a clasificar según la forma del cuerpo en neuronas estrelladas, piramidales, en cesto, granulares. ¿Ah? También se las puede clasificar según la longitud del axón y vamos a hablar de axones o neuronas de proyección o también denominadas Golgi tipo 1 o neuronas de asociación, también denominadas de Golgi tipo 2. Estas puntualmente son las que van a formar o van a constituir las interneuronas. ¿Está? Después tenemos, según la cantidad de prolongaciones, vamos a hablar de neuronas multipolares, como por ejemplo la neurona motora, las neuronas de Purkinje que están en el cerebelo, las neuronas piramidales, ¿tá? Vamos a hablar también de neuronas bipolares, donde vamos a ver, por ejemplo, las neuronas olfatorias, perdón, la neurona retiniana, ¿tá? A nivel de la retina. Vamos a ver este tipo de neuronas especial y particular, que es la pseudomonopolar, que es la que se encuentra ubicada en el ganglio anexo a la raíz dorsal, o también denominado ganglio espinal, ¿ok? Esta neurona lo que tiene es, a partir del cuerpo se origina una prolongación que apenas nace se divide en una parte central y una parte periférica. ¿Estamos? ¿Me siguen? Muy bien. ¿Está? Bueno, una neurona puntualmente va a tener las siguientes partes. Por un lado va a tener las dendritas, que estas se originan a nivel del cuerpo, ¿tá? Van a captar el estímulo, son la función que tienen las de receptoras. Va a llegar el estímulo al cuerpo o soma neuronal, donde va a encontrarse todo el aparato biosintético, como por ejemplo los ribosomas, ¿tá? El aparato de Golgi, los retículos endoplasmáticos, ¿tá? Las mitocondrias, ¿ok? Acá los ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático. Obviamente va a encontrarse el núcleo, ¿tá? Donde se va a producir, según el estímulo, el ARN mensajero que me va a producir el neurotransmisor específico de esa neurona, ¿ok? Luego, una vez producido el neurotransmisor, se va a conducir mediante un estímulo que reciba, ¿tá? Hacia el cono axonal y del cono axonal se va a continuar con el axón, ¿tá? Que el axón puede medir milímetros hasta llegar a medir centímetros, ¿está? ¿Me siguen? Un detalle a tener en cuenta es que el axón, en este caso, vemos que está revestido, no de manera continua, por estructuras denominadas mielina, ¿tá? Por eso los axones también podemos hablar de axones o neuronas mielínicas y amielínicas, ¿ok? Las amielínicas son las que no tienen la envoltura de los lípidos denominados mielina, ¿tá? El impulso, la conducción es unidireccional hasta llegar al botón sináptico, ¿tá? O también denominado telodendrón, ¿ok? Los espacios que quedan, ahí tienen todo lo que venía explicando, los espacios que quedan entre una mielina y otro se denominan nodo de Ramier, son lugares del axón, porciones de axón con alta concentración de sodio, ¿ok? Se dice por eso que el impulso de conducción es saltatoria, ¿está? ¿Estamos? Y después lo que tenemos son los internodos, que son las pequeñas porciones de axón que están envueltos con mielina. ¿Queda claro? Las otras estructuras que forman parte de
el tejido nervioso, que está formado por un lado principalmente por las neuronas, son las células de la glía o también denominados neuroglía. Estos se van a agrupar según la posición y la ubicación que tengan. Vamos a hablar, por ejemplo, de, si se me carga la pantalla, ¿tá? De lo que forman parte del sistema nervioso central y de los que forman parte del sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central vamos a ver que es mayor la cantidad de células de la glía, como por ejemplo los astrocitos, que estos puntualmente tienen la función de protección, sostén, nutrición y reparación. Son los que van a formar los famosos pies chupadores y se los puede dividir en dos grandes grupos, los fibrosos y los protoplasmáticos. Por otro lado tenemos los oligodendrocitos, que estos son los encargados de producir la mielina, ¿tá? No a una opción, sino a varios a la vez. Después tenemos los microgliocitos, que son células encargadas de fagocitar, ¿tá? Cualquier elemento, cualquier estructura, cualquier invasor que invada el tejido nervioso central, ¿tá? Después tenemos las células del epéndimo, que estas van a recubrir cavidades del encéfalo y de la médula espinal, secretan y hacen circular el líquido cefalorraquídeo. Y por último, las células del epitelio cuadroideo, que estas puntualmente son las que van a filtrar la sangre y van a producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. Por el lado del sistema nervioso periférico vamos a tener las células de Schwann, que estas son las que van a producir la mielina, y por otro lado vamos a tener a las células satélite de los ganglios nerviosos, ¿tá? Que esta es la función que tienen, es la de sostén de las neuronas y de los ganglios nerviosos. ¿Tá? ¿Queda claro? Entonces, el tejido nervioso en su conjunto de células, que van a estar constituidos por las neuronas principalmente, y la neuroglía unidas por sustancia intercelular, ¿tá? Que van a tener una misma función, que es la de conducir y transmitir el impulso nervioso. Acá tenemos una imagen de lo que sería el tejido nervioso, donde podemos ver de manera superficial a las células de la pía madre, que es la capa meningea más interna. Bien, en la profundidad vamos a tener las células epidemales, ¿tá? Y entre las dos vamos a ver al tejido nervioso, que va a estar formado principalmente por las neuronas, donde podemos observar acá las neuronas que están revestidas por mielina por los oligodendrocitos, ¿ok? Vemos periféricamente cómo los astrocitos van a proteger y sostener a las neuronas, me van a formar los famosos pies chupadores a nivel de los vasos para filtrar el contenido de la sangre, ya que este es un capilar, un vaso, ¿tá? Vean cómo los oligodendrocitos forman la mielina en varias neuronas, ¿tá? A la vez. Tenemos las células de la microglía, que la función que tienen es la de fagocitar alguna estructura, elemento o célula muerta que pueda andar circulando por ahí. ¿Tá? ¿Queda claro? Muy bien. En cuanto a la embriología del sistema nervioso, esto para que entiendan ustedes algunos nombres, algunos términos que se utilizan para describir la parte neuronal, ¿tá? Sepan que el tejido nervioso, o mejor dicho, el tubo neural, se origina del ectodermo, que es una placa, una de las tres capas o placas que forman el blastocisto. ¿Ah? El tubo neural deriva del ectodermo neural, ¿tá? Porque el ectodermo neural se va a dividir en un ectodermo neural y un ectodermo general. ¿Tá? A nivel de la cuarta semana, ese tubo neural, ¿tá? De lo que era uniforme, un tubito, produce diferenciación, crecimiento diferencial, formándome lo que se denominan las vesículas, ¿tá? Las vesículas primarias. La más anterior se denomina prosencéfalo,
La del medio se denomina mesencéfalo y la del posterior se denomina romboencéfalo. ¿Está? Y luego se continúa a nivel de romboencéfalo con la médula espinal. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? A la altura de la quinta semana, las vesículas primarias, no todas, se diferencian en vesículas secundarias, o sea, originándome de una, dos. ¿Está? Como se aprecia acá. Podemos observar que el prosencéfalo se va a dividir en dos vesículas a la vez. Por un lado vamos a tener la más anterior o la más rostral, que va a ser el telencéfalo, y la más posterior, que es la del diencéfalo. ¿Está? El mesencéfalo sigue como tal. El romboencéfalo también se va a dividir en una porción más rostral y una porción más caudal. La porción más rostral se denomina metencéfalo y la porción más caudal, mielencéfalo. ¿Entienden lo de caudal, no? Esto es rostral, caudal. ¿Estamos? Nosotros lo tenemos como superior e inferior. ¿Está? ¿Queda claro? Perdón, ¿eh? ¿Me siguen? Entonces vemos que a nivel del bulbo olfatorio, que es esta porción de acá, se va a continuar o sigue como tal la médula espinal. ¿Ah? ¿Qué estructuras derivan de cada una de estas vesículas secundarias? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, el telencéfalo, ¿tá? Junto con el diencéfalo forman parte del prosencéfalo. El telencéfalo puntualmente me va a originar los hemisferios cerebrales, ¿ok? Junto con los ganglios basales. El diencéfalo, bueno, me va a originar la porción diencefálica. El mesencéfalo sigue como tal, acá en rojo. El metencéfalo, ¿tá? Acuérdense que se divide en protuberancia y cerebelo, ¿ok? El mielencéfalo me va a originar el bulbo olfatorio, ¿tá? Y por último, la médula espinal sigue como tal. ¿Queda claro? ¿Me siguen? Muy bien. Bárbaro. Y si no les quedó claro, observen en esta imagen, que es un poco más real, no es tan esquemático, donde podemos observar que el telencéfalo me origina los hemisferios cerebrales, ¿tá? Este es un hemisferio cerebral del lado derecho. Vemos la constitución y la formación característica del diencéfalo, que tiene esta forma, ¿tá? El mesencéfalo, que lo vemos acá. El metencéfalo, que me va a originar, por un lado, a la protuberancia y por otro lado, al cerebro. ¿Ok? Luego vamos a tener el mielencéfalo, que me va a originar el bulbo raquídeo, o también denominada médula oblongada, y por último, hacia inferior, la médula espinal. ¿Ah? ¿Queda claro? Buenísimo. Muy bien, acá tienen un cuadrito donde vamos a observar las vesículas primarias, encéfalo, mesencéfalo, rombo y médula espinal. Esas vesículas primarias me van a originar puntualmente el prosencéfalo, dos vesículas, el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Ok? El mesencéfalo sigue como tal y el romboencéfalo también se dividía en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Está? La médula espinal sigue como tal. Estructuras que deriva cada uno, por ejemplo, del telencéfalo se va a originar los hemisferios cerebrales. A la vez los hemisferios cerebrales se dividían en lo que es corteza cerebral y los denominados ganglios de la base, ¿tá? O ganglios basales, que van a estar formados por el caudado, el lenticular, el amigdalino y el antemuno. ¿Tá? ¿Me siguen? El encéfalo me va a originar, por ejemplo, al tálamo, al hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. O sea, el diencéfalo está formado por esas cuatro estructuras, o esas cuatro estructuras conforman el diencéfalo. Eso quedó claro, ¿no?
O sea, estos cuatro, en realidad, en general, se denomina diencéfalo, ¿ok? No es que este es un diencéfalo 1, 2, 3, 4. No es uno solo, que está constituido por estas cuatro estructuras, ¿está? El metencéfalo me va a originar, como comentamos, al cerebelo y a la protuberancia, y el miencéfalo al bulbo raquídeo. Tengan en cuenta acá, si sacamos el cerebelo, tenemos la constitución del tronco encefálico, que va a estar formado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Por último, lo que vamos a ver son las cavidades con las cuales se relacionan estas estructuras. Por ejemplo, a nivel de los hemisferios cerebrales, vamos a ver a las cavidades ventriculares laterales, ¿tá? En relación al diencéfalo, vamos a ver al tercer ventrículo. En relación al mesencéfalo, vamos a ver el acueducto mesencefálico, ¿tá? O de Silvio. En relación a lo que es el cerebelo, la protuberancia y el bulbo, vamos a ver el cuarto ventrículo, ¿tá? Y por último, la médula espinal va a contener al conducto del Lepeni. ¿Ok? ¿Queda claro? En cuanto a la división anatómica, vamos a ver que de manera general, ¿tá? Tanto en el hombre como en la mujer, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, que va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que van a ser los ganglios nerviosos, ¿tá? Y los nervios raquídeos, como así también los nervios de las pares craneales. ¿Vamos? Entonces, sistema nervioso, vamos a ver que tenemos, por un lado, sistema nervioso central y por otro lado, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central a la vez se divide en lo que es médula espinal y encéfalo. ¿Tá? El encéfalo se va a dividir en tres, que van a ser, por un lado, el cerebro, por otro lado, el tronco del encéfalo y por otro lado, el cerebelo. El cerebro a la vez se va a dividir en hemisferios cerebrales y diencéfalo. ¿Ah? El tronco encefálico va a estar constituido por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. El cerebelo sigue como tal. ¿Está? Y el sistema nervioso periférico va a estar constituido por nervios y ganglios nerviosos. ¿Ok? A la vez los nervios, vamos a hablar de nervios raquídeos y nervios craneales. Y dentro de los ganglios nerviosos vamos a hablar de sensitivos y autónomos, que son los motores. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, tenemos los hemisferios cerebrales, el tronco del encéfalo, el cerebelo y la médula espinal. ¿Ah? Hablamos de dos partes generales, el encéfalo y la médula espinal. A la vez el encéfalo se divide en lo que es el cerebro, ¿ah? El tronco encefálico, que va a estar formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y el cerebelo. ¿Ok? A la vez la médula espinal podemos hablar de porciones o regiones que la conforman, como van a ser la región cervical, la región torácica, la región lumbar y la región sacra. ¿Tá? Algo que quiero remarcar, la médula espinal es un cordón macizo, ¿tá? Que desaparece como tal, como cordón o como estructura tubular, a la altura de L1, L2. ¿Ah? Después lo que tenemos hacia abajo, en relación al sacro y al coxis, y lo que queda de la región lumbar, vamos a ver lo que se denomina la cola de caballo. ¿Ok? ¿Está? Desde la división funcional podemos dividir al sistema nervioso en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. A la vez, cada uno de los sistemas, el somático y el autónomo, se divide en dos componentes: componente sensitivo y componente motor. A la vez, el componente motor del autónomo, hablamos de simpático y parasimpático. ¿Queda claro? ¿Me siguen? Muy bien. En cuanto a su organización, en cuanto a la organización, vamos a ver que se divide
en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris puntualmente va a estar formado por los cuerpos de las neuronas con sus dendritas y el origen de los axones. Van a haber células gliales como por ejemplo el astrocito protoplasmático, capilares, y se van a agrupar formando núcleos y láminas. Por otro lado, la sustancia blanca va a estar formado por los axones de las neuronas, ya que estas están revestidas por mielina, que es la mielina en realidad la que le da ese tono blanquecino, ¿ah? O claro, que toma esa porción del sistema nervioso. Por otro lado, tenemos células gliales como los astrocitos fibrosos, los oligodendrocitos y los capilares también. Esta sustancia blanca van a organizarse formando fascículos, menisco, pedúnculos y estrías. ¿Ah? ¿Me siguen, chicos? Muy bien. Si nosotros hacemos un corte coronal o frontal a nivel de los hemisferios cerebrales y un corte transversal a nivel de la médula espinal, obtenemos estas dos imágenes, ¿ok? ¿Qué notamos de distinto entre ambas? Es que en una, por ejemplo, a nivel de los hemisferios cerebrales, la parte gris o oscura tiene una ubicación principalmente periférica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? En cambio, a nivel de la médula espinal, esa tonicidad oscura o gris la tenemos a nivel central. ¿Está? Entonces, en los hemisferios cerebrales, la sustancia gris, que es así como se denomina, que me va a conformar puntualmente en los hemisferios cerebrales la corteza cerebral, es de ubicación periférica. En cambio, a nivel de la médula, la sustancia gris es central, ¿tá? Formándome las famosas láminas de Redex. ¿Tá? Pero hay un detalle a tener en cuenta: en la profundidad de los hemisferios cerebrales también aparecen partes oscuras. Bueno, estas se van a relacionar con los ganglios basales, ¿tá? Que acuérdense que los ganglios contienen cuerpos neuronales principalmente, ¿tá? Y vemos que la sustancia blanca en la médula espinal es periférica y en cambio en los hemisferios cerebrales es central. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes, nada. Bueno. Nervios. Vamos a hablar de conjunto de axones agrupados en forma de cordón. Su función es conducir los impulsos nerviosos del sistema nervioso hacia al sistema nervioso central, hacia la periferia y viceversa. ¿Ah? Se originan de raíces anteriores y posteriores y dan ramos colaterales y terminales. Funcionalmente se las van a clasificar en sensitivos, motores o mixtos. Topográficamente se dividen en el sector del sistema nervioso central en dos grupos: los craneales, que son 12 pares, se originan a nivel del encéfalo, salen del cráneo por foramen del cráneo, y los raquídeos, que son 31 pares, que se originan de la médula espinal y que están alojados en el conducto raquídeo. ¿Está? ¿Me siguen? Salen del cráneo, perdón, de la médula espinal, mejor dicho, salen del conducto vertebral a través de los agujeros de conjunción. ¿Está? Se van a dividir en un ramo anterior, que estos principalmente me van a formar los plexos, y un ramo posterior que principalmente no forma plexos. Cada nervio origina 3 ramos colaterales: el sino vertebral o recurrente meningio, el ramo comunicante gris y el ramo comunicante blanco. ¿Ah? Como dice ahí, tanto los nervios raquídeos como los craneales poseen 3 componentes importantes o 3 conceptos importantes, que son el origen real, el origen aparente y el componente funcional. O sea, si es motor, sensitivo o sensorial. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Me siguen? En esta imagen podemos apreciar a nivel de la médula espinal un corte a nivel de la médula espinal, más precisamente a nivel de lo que es la región torácica. Podemos observar la sustancia blanca, la sustancia gris,
¿tá? Las astas que forman la sustancia gris, una asta anterior, una asta posterior, que me dan origen a las raíces nerviosas anterior y posterior, ¿tá? El conducto del epéndimo, que es ahí por donde va a circular líquido cefalorraquídeo, ¿tá? Tenemos la rama anterior y la rama posterior que se unen y me forman el nervio. ¿Queda claro? Un detalle a tener en cuenta es que en la raíz posterior, en el asta posterior, va a haber una estructura intermedia que es el ganglio anexo a la raíz dorsal, o también denominado ganglio espinal, ¿tá? Que esta va a contener neuronas denominadas pseudomonopolares, que va a tener una prolongación periférica, ¿tá? Y una prolongación central. Las prolongaciones van a estar hacia los lados y el cuerpo es la que va a estar contenido dentro del ganglio anexo de la raíz dorsal. ¿Queda claro? Un nervio va a estar formado por un conjunto de fascículos, de fibras, ¿tá? Nerviosos, que pueden tomar distintos direccionamientos, o sea, distintos caminos, como por ejemplo, ir hacia el ganglio que está ahí próximo. A nivel de los ganglios hay somas neuronales, o sea, cuerpos neuronales, hace sinapsis, y luego la neurona postganglionar sigue enviando o conduciendo el impulso nervioso. Puede ser que otras axones neuronales desciendan o asciendan buscando su ganglio nervioso correspondiente para llevar la información correspondiente, ¿tá? O directamente no hacen ganglios y hacen sinapsis en otros ganglios, denominados ganglios nerviosos, que van a estar próximos a los órganos para luego conducir el impulso nervioso, ¿tá? ¿Me siguen? Muy bien. La rama comunicante gris va a estar formado por axones de neuronas postganglionares y la rama comunicante blanco va a estar formado por neuronas, los axones de las neuronas preganglionares. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué parte de lo último? Bien. Tenemos cada raíz nerviosa va a tener ramos colaterales, apenas se forman. Los recurrentes, que van a inervar a las meninges, y después tenemos los ramos comunicantes. El blanco, que va a estar constituido principalmente por axones de neuronas preganglionares, y los comunicantes gris, que van a estar formados por axones de neuronas postganglionares. ¿Está? Eso es lo que dije. ¿Queda claro? Muy bien. Si hacemos un corte a nivel de un nervio, vamos a obtener esta imagen, donde vemos el nervio como tal, como es, envuelto o contenido por una membrana, ¿tá? Denominada epineuro, ¿tá? Tejido conectivo, ¿ok? Cada nervio va a estar constituido por varios fascículos, ¿tá? Cada fascículo va a estar envuelto por una vaina denominada perineuro, ¿ok? ¿Queda claro? Y a la vez, cada fascículo que me forma cada nervio va a estar formado por distintos axones, y a la vez cada axón va a estar revestido por un endoneuro, que a la vez va a estar revestido por lo que son las vainas de mielina producidas por las células en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos, y el sistema nervioso periférico, las células de Schwann. ¿Está? ¿Queda claro, chicos? ¿Cómo? Vamos de lo más grande a lo más pequeño. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? ¿Ninguna pregunta? Ah, ok, bárbaro. Bueno, vamos a hablar un poco de los ganglios, ¿ok? Los ganglios, ¿tá?
Son agrupaciones de cuerpos neuronales rodeados por células satélites en el sistema nervioso periférico. Funcionalmente se lo van a clasificar en sensitivos y autónomos motores. Los sensitivos, como dicen acá, presentan la primera neurona, sensitiva primaria o pseudomonopolar, en cualquiera de las vías sensitivas, y según el tipo de nervios al que se anexa, vamos a hablar de ganglios raquídeos y ganglios craneales. Los ganglios raquídeos, como dice acá, anexan las raíces dorsales de los nervios raquídeos, y los ganglios craneales van a ser anexos de los pares craneales 5, 7, 8, 9 y 10. ¿Está? Los ganglios autónomos motores se clasifican según su ubicación en paravertebrales, prevertebrales y terminales. Estos puntualmente, los terminales, forman parte de lo que es el sistema nervioso parasimpático, ¿tá? Autónomo parasimpático, ya que esos ganglios se encuentran inmersos o contenidos en la pared del órgano, ¿tá? Y acá tienen una imagen de cómo es la comunicación de los distintos pares craneales con los distintos ganglios. Este ganglio que vemos acá es el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que a partir de este ganglio se origina, por ejemplo, el ramo oftálmico, el ramo maxilar, el ramo mandibular del nervio trigémino. ¿Tá? Sepan que los nervios, ya comentamos, tienen el origen aparente a nivel de tronco encefálico, pero puntualmente están los núcleos exactos que conforman o originan a cada uno de esos nervios, ¿tá? Como por ejemplo el núcleo de Edinger-Westphal, que este me va a dar origen al par craneal número 3, el núcleo salival superior, que me va a dar origen al par craneal número 7, ¿tá? Al núcleo salival inferior, que me da origen al par craneal número 9, ¿tá? Y, por ejemplo, el núcleo dorsal de vago me va a dar origen al nervio vago. ¿Queda claro? Y vean cómo estos ganglios que están a distancia son estaciones de relevo para que se produzca la comunicación exacta o se transmita la información exacta. ¿Tá? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Vamos con raquis. Nosotros sabemos que la columna vertebral está dividida en porciones o regiones, ¿tá? Cervical, torácico, lumbar, sacro y coxis, ¿tá? Acuérdense que las cervicales van de C1 a C7, las torácicas van de T1 a T12, las lumbares van de L1 a L2, y tenemos un sacro y un coxis, ¿ok? La clasificación de las distintas vértebras va a depender o se va a originar a partir de la vértebra tipo, ¿tá? Donde la vértebra tipo presenta un cuerpo hacia anterior y hacia posterior los arcos y procesos, ¿tá? Además de las superficies articulares. ¿Queda claro? ¿Tá? Esto ya lo vimos en las primeras clases, en cardiovascular, si no me equivoco. Fíjense cómo... ¿Eh? Sí, sí, sí. Vemos en relación a las superficies articulares hacia anterior voy a tener los pedículos, perdón, y hacia posterior voy a tener las láminas. Vemos cómo las dos láminas se unen, ¿tá? Y se van a continuar. Algunos dicen que se continúa, algunos dicen que me forman la unión de los dos, el proceso espinoso, ¿ok? Ya los arcos junto con el proceso espinoso se fijan al cuerpo y vemos cómo a nivel de las superficies articulares se fijan los procesos transversos. ¿Está? ¿Queda claro, chicos? Acuérdense que el arco me va a formar una abertura que es el foramen vertebral. ¿Está? La articulación en conjunto de todas las vértebras me van a formar el conducto vertebral. ¿Ok? Hay vértebras especiales como por ejemplo el atlas C1, ¿tá? Que no presenta cuerpo, presenta al contrario dos arcos, ¿tá? Anterior y posterior,
A nivel del arco anterior va a haber una superficie articular que se va a articular con el diente del axis, o también denominado apófisis odontoides. Hacia los laterales vamos a tener los procesos transversos, que lo particular que tiene es que presenta forámenes transversos que van a proteger, alojar y contener a la arteria vertebral. ¿Tá? En la cara superior, a nivel de los arcos, vamos a ver las masas articulables superiores, que tiene dos superficies articulares, y la inferior tiene solamente una. ¿Tá? Estos se van a articular con los cóndilos del occipital. ¿Queda claro? Otra vértebra especial, C2 axis, que lo vamos a ver que en la cara anterior presenta un diente denominado diente del axis o apófisis odontoides. El tipo de articulación atlantoaxoidea es del tipo pivote o trocoide. ¿Tá? Es el que verdaderamente nos permite el movimiento de rotación lateral de la cabeza. ¿Tá? ¿Queda claro? Y estas vértebras C5 y C7 son vértebras transicionales, ya que a partir de C5, C6 empieza a cambiar y vemos que desaparece, por ejemplo, que la apófisis espinosa, que era bífida, pasa a ser unituberosa. ¿Tá? Aparecen a nivel del cuerpo los denominados apófisis similulares, ¿tá? O apófisis unciforme, que me van a permitir la fijación del cuello en su totalidad. ¿Estamos? Y acá tienen la articulación total de las vértebras cervicales. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Vemos acá cómo va cambiando la morfología, la apariencia de las distintas vértebras de las distintas regiones de la columna vertebral. ¿Ok? La articulación que se va a producir entre los cuerpos vertebrales es del tipo de las anfiartrosis, que se da a nivel de los discos intervertebrales. ¿Tá? Tiene una parte central y una parte periférica, un anillo fibroso periférico y un núcleo pulposo que es central. ¿Tá? A la vez, a nivel del cuerpo vamos a ver ligamentos longitudinal anterior y longitudinal posterior. Longitudinal posterior forma parte del contenido del conducto vertebral. ¿Tá? ¿Queda claro? Y más hacia posterior, en relación a las apófisis espinosas, vamos a ver el ligamento nucal, ¿tá? En la parte cervical, que luego se va a continuar como ligamento supraespinoso en las demás regiones, tanto en la torácica y en la lumbar, ¿tá? Como así también en la sacra. Además, refuerzos de articulación, ligamentos, vamos a tener el intertransverso, los ligamentos amarillos, ¿tá? Los interespinosos y por último, el ligamento supraespinoso. ¿Ok? Y acá lo que se observa es cómo está contenido el conducto vertebral. ¿Tá? Principalmente la médula espinal, que va a estar revestida por las membranas meningias espinales, que son la aracnoides, perdón, la pía madre, la aracnoides y la dura madre. ¿Tá? También envuelven a la porción proximal o la porción inicial de los nervios raquídeos. ¿Queda claro? Los nervios raquídeos, como verán ustedes, emergen del conducto vertebral a través de los famosos forámenes intervertebrales o de conjunción, ¿tá? Que lo tiene marcado ahí. ¿Queda claro? Los agujeros de conjunción o forámenes intervertebrales se forman entre dos pedículos de dos vértebras, el pedículo superior y el pedículo inferior. ¿Tá? En cuanto a las curvaturas que pueden presentar fisiológicamente la
columna vertebral, vamos a hablar, por ejemplo, a nivel neonatal aparece la curvatura de la cifosis, ¿tá? Que más precisamente se pronuncia a nivel de la columna torácica. Ya luego cuando el neonato o el niño va creciendo y va fijando la cabeza, por ejemplo, aparece la curvatura denominada lordosis cervical, y ya cuando empieza a caminar la persona, aparece la lordosis lumbar, como así también la sacra. ¿Estamos? ¿Queda claro, chicos? Por último, la planimetría del encéfalo. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar de superior, inferior, anterior y posterior, ¿no? Que sería este eje que vemos acá. Cuando describamos el sistema nervioso, más precisamente los hemisferios cerebrales, vamos a hablar de un eje que tiene una disposición de rostral a caudal, ¿tá? Denominada eje longitudinal prosencefálico, y el que tradicionalmente veníamos utilizando es el eje longitudinal del tronco del encéfalo, ¿tá? En relación al eje prosencefálico vamos a hablar de dorsal, de ventral, de rostral y de caudal. ¿Queda claro? Muy bien, y ahí tienen las distintas formas para ubicarse, ¿tá? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Estaríamos terminando con Neuro 1. ¿Les parece si nos tomamos lo que queda de tiempo hasta las 3, 3 y 5 arrancamos? ¿Nos tomamos un break? Dale. Ah, sí. Sí, me imagino. Sí, 3 y 5, dale. Buenísimo.